Mi nombre es Noresi Paredes y les voy a decir la definición de soldadura del arco eléctrico. ¿Qué es la soldadura en el arco eléctrico? Es una que se produce o que se define como la corriente eléctrica que se establece a través del aire aislado, gracias a la diferencia de potencial inducida entre las partes, entre el electrodo y la pieza. El arco eléctrico que se establece típicamente en los procesos de soldadura supone una descarga eléctrica en todo caso, que se caracteriza por su elevada intensidad de corriente, de 10 a 2000 amperes, bajo potencial o voltaje que se emplea, que es entre 25 y 50 voltios, y por su gran brillo y aporte de calor. El calor provocado por el arco no solo es intenso, sino que además está muy localizado, lo que resulta ideal para la operación de soldar. Las temperaturas alcanzadas son del orden de 3500 grados centígrados. En el circuito eléctrico formado por los electrodos y el arco, la intensidad de corriente depende de la tensión y de la resistencia del circuito. Si los electrodos se acercan o se separan, variará la resistencia y la intensidad, y por lo tanto la energía se transformará en calor, con lo que la soldadura no será uniforme. Por lo tanto, desde un punto de vista práctico, esto quiere decir que para obtener soldaduras uniformes es imprescindible mantener constante la separación de los electrodos durante el proceso de soldeo. No obstante, en el siguiente apartado se profunda sobre este asunto. El cebado y el mantenimiento del arco. El proceso de soldadura comienza con el cebado del arco. Para eso, que se origine el arco eléctrico imprescindible para que ocurra la soldadura, hay que seguir las siguientes secuencias. Hacemos tocar la pieza con el electrodo. Al tocar el electrodo, la pieza se cierra, el circuito se produce un paso de corriente eléctrica, como la consecuencia que se origina en el punto de contacto una elevación de la intensidad y por ende una elevación de temperatura en la zona de contacto hasta la indecadencia. 2. Cualquier metal en estado indecadente emite electrones. Es lo que se conoce como efecto termoiónico. 3. A continuación se procede a separar los electrodos de la pieza, lo que va a permitir que los electrones emitidos ionicen el aire circundante, haciéndolo conductor. Es lo que se llama efecto de ionación. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la intensidad de la temperatura y el efecto termoiónico, que es este que tenemos acá. Una vez establecido el arco, este se logra mantener debido a una serie de factores que coinciden en el proceso. Por un lado, los electrones que se emiten por el metal indecadente son atraídos por la pieza que se hace de ánodo. En el caso de la polaridad directa es la pieza de soldar. Estos electrones, debido a la velocidad que adquieren, poseen una gran energía cinética. Por otro lado, los iones, los átomos cargados con carga positiva, resultando de la ionización del aire, son atraídos por el cátodo. El consiguiente choque de los iones sobre el cátodo origina un aumento de la temperatura y por efecto termoiónico produce la emisión de más electrones que se dirigen hacia el ánodo, por el que se emite el arco, y de paso vuelven a ionizar más átomos del aire, cerrándose así el proceso. La elevada energía cinética de los electrones debido a su alta velocidad produce que la temperatura que se alcanza en el ánodo sea mayor a la originada en la pieza que actúa. Lo expuesto anteriormente tiene validez para el caso de uso de corriente continua. No obstante, la corriente alterna también se puede utilizar en algunos procesos para establecer el arco eléctrico,
aunque su estabilidad va a ser menor. La corriente continua permite una selección más simple de electrodos y escalas de corriente con arco más estable, por lo que suele preferirse para trabajos en posiciones difíciles y chapas finas. Régimen eléctrico del arco. Una vez establecido el arco eléctrico y siendo este estable, la tensión o diferencia potencial existen entre electrodos y una pieza es suma de las tres caídas de tensión en las siguientes: caída de la tensión cátoda, caída de la tensión de la columna del arco y caída de la tensión anódica. Tanto las caídas de la tensión catódica y anódica dependen del tipo de electrodo, mientras que la caída de la tensión del arco va a depender también de la intensidad de la corriente que circula a través y de la distancia entre el electrodo y la pieza. Estabilización del arco. Una vez iniciado el arco eléctrico, es necesario que ésta sea estable para poder así controlar su dirección y que el proceso de fusión sea continuo y no se interrumpa. En general, el uso de la corriente continua va a contribuir a obtener un arco más estable, mientras que para el caso de la corriente alterna, el arco va a estabilizar gracias al revestimiento del electrodo. A continuación se va a realizar aquellos factores que influyen en obtener un arco estable. Potencial de ionización de los materiales. Este debe ser bajo, para así lograr más fácilmente y con menor necesidad de energía para la presencia de iones positivos en la pieza soldada, que faciliten el mecanismo del arco. Poder termoiónico. Este debe ser alto, con objeto de conseguir una temperatura elevada que ayude a mantener el baño de fusión caliente. Conductividad térmica. Debe ser baja para facilitar así la emisión catódica. La protección del arco. Es el proceso de soldadura del arco que se origina por la fusión tanto del metal base como del metal del aporte, gracias al poder calórico que aporta el arco electrónico. Un metal fundido tiene, por lo general, gran avidez por fijar o absorber elementos del aire circundante, nitrógeno, oxígeno, entre otros. Estos elementos externos, si logran introducirse en el baño de la soldadura, quedarán ocluidos en el cordón y darán, en general, malas características mecánicas al metal. Por ello, es necesario dar protección al arco, protección que se puede conseguir rodeando al arco electrónico por un gas, protección bajo en gas, o bien mediante el gas que resulte de la combustión del revestimiento del electrodo. Soldadura con el electrodo revestido. Con ello se consigue aislar la atmósfera circundante del arco e impide la fijación del elemento contenidos en ella el cordón de soldadura. Evidentemente, el tipo de gas de protección que se utilice va a condicionar la soldadura, influyendo el factor como la anchura del cordón, grado de penetración o la forma de transferencia del metal. Soplado del arco. Por soplado del arco se entiende o una oscilación que ocurre en una trayectoria del arco eléctrico y que no es controlada. Esta oscilación tiene lugar cuando se emplea corriente continua con corriente alterna. No tiene lugar este fenómeno. Cuando se usan electrodos desnudos, igualmente, el empleo de electrodos revestidos hace desaparecer el soplado. O cuando se usan intensidades elevadas. Este fenómeno también tiene lugar en el procedimiento de soldadura como arco sumergido. Es un fenómeno que adquiere importancia en la zona de contacto del cable. Tenemos la transferencia de metal. En aquellos procedimientos en los que el electrodo es fusible, se conoce por transferencia de material al paso del metal de aporte desde el electrodo a la pieza. Este sentido de transferencia va a ser siempre el mismo.
es decir, que se va a producir desde el electrodo a la pieza, independientemente en la posición relativa de ambos.